Bienvenidos, vamos a hacer la sustentación del ACA, presentados por mi persona John Santana y la compañera Daylin Germán. Objetivos: comprender los conceptos fundamentales de la física mecánica clásica, incluyendo magnitudes, vectores, leyes de movimiento, trabajo y energía. Describir matemáticamente el movimiento rectilíneo uniforme. Desarrollar habilidades para el aprendizaje autogestionado de la física a partir del análisis conceptual y la solución de problemas. Hola, bienvenidos a esta explicación donde sustentaremos y explicaremos los pasos desarrollados en el ACA de física de laboratorio. Voy a explicarles el mapa conceptual para sustentarlo para la ACA 3 de la materia. Como pueden ver, el mapa está dividido en estos cinco conceptos: magnitudes fundamentales, vectores, dinámica, cinemática y termodinámica. Eh, las magnitudes fundamentales tenemos estos subtemas: sistemas de unidades de medida, los tipos de unidades de medida y el sistema internacional. Y claro, una definición muy corta de cada uno de estos conceptos. También tenemos los vectores, con las magnitudes escalares, magnitudes vectoriales, módulo de un vector y las operaciones con vectores. Destaco que en las operaciones con vectores tenemos tres métodos principalmente para hacer una suma de vectores. Tenemos el método de polígono, el método de paralelogramo y el método de las componentes rectangulares. Seguidamente tenemos la dinámica, otro subtema de la física mecánica. La dinámica se basa en entender el porqué de los fenómenos físicos. Tenemos estos otros subtemas: las leyes de Newton, muy importantes, y energía. En la ley de Newton podemos destacar sus tres leyes. La primera ley, que es la ley de la inercia; la segunda ley, que es si una fuerza actúa sobre un cuerpo, este cambiaría su estado de movimiento; y la tercera ley, que toda acción conlleva una reacción. El otro subtema, que es la energía, que comprende la cinética, la mecánica y la energía potencial. Otro tema de la física mecánica es la cinemática, que estudia el movimiento de los objetos, el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la caída libre y el movimiento parabólico. Y uno de los subtemas de la física mecánica muy importante es la termodinámica, con sus dos leyes básicas. La primera ley, que hace relación al intercambio de energía entre dos sistemas, la conservación de la energía; y la segunda ley, dirección natural de un proceso termodinámico, que todo lo caliente fluye hacia lo frío. Hola, soy Daylin Germán. Les voy a presentar nuestra segunda parte del ACA de física mecánica. Nosotros escogimos el movimiento rectilíneo uniforme. Aquí en la pequeña infografía que realizamos, sacamos puntos importantes de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme para que los conozcan y los conozcamos a fondo. Tenemos lo que es una breve reseña histórica, su simplicidad, su sistema de referencia, las fórmulas, una conclusión y en qué podemos aplicar el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme, también denotado con el acrónimo MRU, es el desplazamiento de un objeto en línea recta con una velocidad constante. Al no contar con una aceleración, este tipo de movimiento no tiene una velocidad media. Quiere decir que si yo tengo un objeto y lo voy a desplazar de un punto a otro punto, y nunca acelero ni reduzco, ese va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, ya que va de ese punto, del punto inicial al punto final, sin acelerar y en línea recta. En nuestra breve reseña histórica tenemos que Galileo Galilei, tras una serie de experimentos con objetos que rodaban por planos inclinados muy lisos, concluyó que idealmente todos los objetos tienen la misma aceleración, ya que si un objeto
va en un plano inclinado, algo que ni sube ni baja, una plataforma totalmente lisa, ese objeto siempre va a ir a la misma aceleración, ya que no va a tener una subida o una bajada, algo que le haga reducir o le haga acelerar. Se le llama movimiento rectilíneo uniforme y siempre lleva una misma velocidad. Nuestra simplicidad, el MRU es la mínima expresión de movimiento más naturales y complejos. Al no considerar otros aspectos como la aceleración o el mundo tridimensional en el que vivimos, no es objeto de estudio profundo. Sin embargo, es la base por la cual no se puede empezar a entender problemas avanzados de física mecánica. Eso quiere decir que es algo muy simple, pero muy importante porque por ahí debemos iniciar. Un sistema de referencia, el MRU, se desarrolla en una sola dimensión y como todo movimiento siempre es relativo al punto desde donde se mide. En física se usa sistema de coordenadas con el fin de determinar la posición del objeto en términos cuantitativos, o sea, en números. Tenemos las fórmulas para hallar su velocidad, su posición y su tiempo. Y esta sería nuestra fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Sacamos el movimiento rectilíneo uniforme de nuestra velocidad sobre nuestro tiempo. Tenemos nuestra fórmula básica que se usa mucho, que es velocidad es igual velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Nuestra conclusión, teniendo como factores del MRU la velocidad, distancia y tiempo. Siempre que se conozcan dos variables, se puede establecer la tercera variable. Siendo más específico, el MRU estudia el punto inicial y final del desplazamiento de un objeto, la distancia recorrida o el tiempo transcurrido. Es decir, si nosotros tenemos el punto de donde partió hasta el punto final y el tiempo que transcurrió ese punto, podemos sacar de cuánto fue su velocidad. Estas son algunas de las aplicaciones o algunas de las áreas donde se usa el MRU. Tenemos que se usa en la astronomía, se usa para sacar la velocidad de la luz en la galaxia. También se usa mucho en la ciencia forense para sacar de cuánto fue una distancia desde un punto a otro teniendo una velocidad de tal. Bueno, nuestros materiales serían un recipiente, frijoles, un marcador, agua, una regla, hoja para tomar nuestros apuntes, cronómetros y calculadora. Lo primero que haremos sería marcar nuestra distancia desde el punto 0 hasta 14 centímetros. Luego que marcamos la distancia, vamos a agregarle el agua. Hay que agregarle el agua hasta nuestro punto inicial, que sería el punto 0. Luego de que agregamos el agua hasta el punto 0, tomaremos la cronómetro y un frijolito y haremos nuestra prueba. Luego la prueba nos dio 1.31 segundos. Después de tener todos nuestros datos, hay que realizarlo con la fórmula básica, que es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Luego que tenemos esos datos, vamos a realizarlo. La velocidad es igual a la distancia, que fueron 14 centímetros, entre el tiempo, que fue 1.31 segundos. Eso nos daría 14 entre 1.31, nos daría 10,69 metros sobre segundos. Gracias. Ejercicio aplicado. Un tren de alta velocidad viaja 200 kilómetros sin cambiar su velocidad. Su parada es la ciudad de Tokio a 32 kilómetros de distancia. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar? Lo que hacemos es ver los datos que nos muestra el ejercicio. Tenemos velocidad 200 kilómetros por hora y
32 kilómetros de distancia. La incógnita es el tiempo. La ecuación básica de velocidad en el MRU es distancia sobre tiempo. Despejamos el tiempo. Nos queda distancia sobre velocidad. Reemplazamos en esta fórmula 32 kilómetros sobre 200 kilómetros hora. Nos da un tiempo de 0.16 horas. Adicional, lo que hacemos es expresar el tiempo en el sistema internacional, que es tiempo siempre se da en segundos. Multiplicamos las 0.16 horas por 3.600 segundos que hay en cada hora. Esto nos da un tiempo de 576 segundos. Entonces la respuesta sería: el tren tarda 576 segundos en llegar a la ciudad de Tokio.